ser la realidad. Morir a lo que quiero hacer para vivir en tu verdad. Porque a los que te amamos, tus pensamientos son de bien y no de mal. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Me preparas para algo más, por eso hoy me alegraré, aunque en tribulación esté. Te alabaré y adoraré, y solo en ti esperaré. Porque a los que te amamos, tus pensamientos son de bien y no de mal. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Las palabras no alcanzan hoy para demostrar todo mi amor. Que en mi vida encuentres lo mejor, lo que es verdadero para ti. Muero a mi humanidad para que vivas en mi caminar. Buenos días, hermanos. Pues damos la bienvenida a todos, también los que nos estén conectados en estos momentos, para pues alabar y honrar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso.
Señor bendito, Dios Todopoderoso, damos gracias, Santo Padre, porque estamos acá para escuchar de tu palabra nuevamente, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque pues nos has guardado, nos has cuidado y pues hasta estos momentos nos tienes con bien, mi Santo Padre. Te damos la honra, la gloria a Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los ojos de ciegos abrió, nadie como tú. No, no hay. Brillas en la oscuridad, de lo vi nos levantas, nadie como tú. No lo hay. Es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Oh, 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 oh. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantas, nadie como tú. No lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Siempre más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Oh, oh. Nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios.
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Damos gracias por todas las alabanzas, la alabanza que se llevó a efecto y todo lo que pues se ha estado haciendo, Señor. Pues también esperamos que se preparen para escuchar la palabra por parte de nuestro pastor Raúl Caballero, que le damos el paso. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios porque estamos reunidos un día más. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a meditar en ella. Recuerden que estamos en el mes de febrero y en este mes de febrero estamos llevando el énfasis sobre el amor y la amistad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Y por qué nos preocupamos por lo que dice la Biblia? Pues definitivamente porque lo que la Biblia dice es la palabra de Dios escrita que Él nos dejó para poder conocer
cómo debemos vivir en este mundo, cuál es la dirección que debemos de tomar si nosotros tomamos en cuenta a Dios. Claro está, hay mucha gente, hay muchas personas que esto no es algo de su interés y por lo tanto no se fijan y no reflexionan en esto. Pero tú que estás conectado este día con nosotros, quiero invitarte a que no te vayas, a que te pongas cómodo y que nos acompañes y juntos reflexionemos en el mensaje al cual yo he titulado Características de una gran amistad. Y el día de hoy vamos a estudiar la historia de David y Jonatán. Seguramente que tú has escuchado hablar de ellos. David y Jonatán, o Jonatán y David, fueron dos personajes que la Biblia nos narra, personajes que fueron soldados en el ejército de Israel en el periodo del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y esta es una historia maravillosa, una gran amistad a prueba de cualquier tipo de situación difícil, cualquier problema, una amistad que seguramente tú y yo anhelaríamos tener. Bueno, al menos yo al leer la historia creo que esto es algo muy importante que cualquier persona desearía tener. Características de una gran amistad. ¿Y qué es la amistad? La amistad es una relación afectiva que se da entre dos o más personas en las que se produce afinidad y a través de lo cual estas personas, estos individuos, comparten valores, creencias y momentos especiales. Seguramente que tú tendrás algún amigo, no sé cuántos. Es muy bonito, es muy agradable tener amigos, tener personas con las cuales contar y saber que están ahí cuando tú las necesitas. Pero lo mejor de todo es que tú seas un buen amigo. Es bonito tener amigos, buenos amigos, pero qué mejor que tú puedas dar ese regalo a los demás siendo tú un muy buen amigo. Las amistades definitivamente están compuestas por una serie de valores familiares, morales y sociales que las hacen únicas y especiales. Bueno, como ya les había dicho, el día de hoy quiero enfocarme en esta historia de David y Jonatán, que es una gran historia donde la virtud definitivamente es la amistad. Y bueno, ¿cómo inicia toda esta historia? Resulta que en esos tiempos había un pueblo enemigo, los filisteos, que estaban retando, estaban provocando al pueblo de Israel. Dentro de este pueblo filisteo se encontraba el gigante Goliat. Probablemente tú has oído hablar de él. Y que este gigante Goliat salía, retaba, enfrentaba al ejército de Israel y nadie quería ni podía hacerle frente. Todos tenían miedo. Bueno, salió un jovencito dentro del pueblo y dijo: yo voy y lo voy a enfrentar. Bueno, no les voy a platicar ahorita sobre la historia de David y Goliat. Lo quise mencionar para que veamos cómo surge esta amistad entre David y Jonatán. Bueno, termina la pelea, la batalla entre el pueblo de Israel contra los filisteos y el jovencito David mata al gigante Goliat. Claro está, todos sabemos que esto fue por obra, por ayuda, por el respaldo de Dios mismo que dio a este joven que confiaba plenamente en él. Bueno, termina la batalla, termina la guerra y entonces el rey Saúl reúne a todo el ejército, reúne a parte del pueblo. La batalla ha acabado. Entonces se termina el ruido, el estruendo de la batalla y ahora hay un silencio que impera en todo el valle de Elá. Y en ese silencio está reunido Saúl y todas aquellas personas a las cuales él mandó llamar, incluido su hijo mayor llamado Jonatán, un valiente guerrero. Todos están atentos escuchando lo que David cuenta, lo que David
está informando acerca de su experiencia. Este joven pastor, muy emocionado. A mí me hubiera gustado escuchar a David cómo contaba esta historia de cómo él se encomendó a Dios y cómo fue que él lanzó las piedras y bueno, y pudo vencer a Goliat. Un joven pastor emocionado, seguramente que es una historia muy interesante. Pero todos están atentos escuchando. Saúl, el rey Saúl, escucha con mucha atención cada palabra que sale de la boca de David. Y también está escuchando Jonatán. ¿Y qué es lo que piensa Jonatán al respecto? Bueno, Jonatán ya tenía una extensa carrera en el ejército. Seguramente que ya había peleado y habían obtenido muchas victorias. Pero la de hoy, la historia que hoy se está contando, no era una victoria que había logrado Jonatán, ni siquiera el rey Saúl, ¿verdad? Sino este joven pastor, David. Él ha matado al gigante Goliat. Y lo más fácil o lo más cómodo que alguien pudiera pensar es, bueno, Jonatán pudo haber sentido envidia de lo que David hizo, porque pues ahora la victoria, el reconocimiento se lo iba a llevar este jovencito que nunca antes había estado en un ejército, que nunca antes había combatido. Y la reacción de Jonatán definitivamente me sorprende. Jonatán en ese momento dice que cuando David termina de hablar, surge una gran amistad entre ellos. Jonatán empezó a quererlo como a él mismo. Y en ese momento, cuando David termina de hablar, dice la Biblia que le dio a David su ropa de combate, le dio su arco, y pues definitivamente esto era un gran regalo, pues Jonatán era conocido como un buen arquero. Jonatán y David hacen un pacto, es decir, un acuerdo solemne que los unía como amigos que se apoyarían el uno al otro. En este pasaje del libro de Samuel se nos narra una de las mejores amistades de las que habla la Biblia. Y yo te quiero decir el día de hoy, la amistad es muy importante y la persona, el hombre que ha de querer amigos, tiene que mostrarse amigo definitivamente. Entonces, yo quiero que reflexionemos, que analicemos y que veamos en dónde nos encontramos. Si nosotros escogemos bien a nuestros amigos y somos amigos leales para dar apoyo, que sabemos dar una buena amistad, podemos fortalecer nuestra fe en estos tiempos en los que hay tan poco amor. Así que yo te quiero invitar a que me acompañes y veamos qué nos enseña el ejemplo de Jonatán sobre la amistad. Quiero compartir el día de hoy con ustedes dos principios, dos características emanadas de esta historia que nos ayudarán a reconocer y definitivamente desear una gran amistad. Características de una gran amistad. En primer lugar, es pura y desinteresada. Esta es una característica definitivamente muy buena. Es pura y desinteresada. Quiero que me acompañes y leamos los primeros versículos del capítulo 18 del primer libro de Samuel. Si tú no tienes una Biblia en casa, no te preocupes, en la pantalla estará puesto lo que dice la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera: una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Bueno, aquí es donde surge la historia sobre la amistad entre David y Jonatán. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Bendito Dios, gracias te damos. Bendito eres por siempre. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Queremos pedirte en este momento que sigas hablando a nuestras vidas.
Ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo a obedecerla. Sigue bendiciendo la vida de nuestros amigos, de nuestros conocidos, familiares que están conectados el día de hoy en esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Características de una gran amistad. Entonces dijimos que en primer lugar es pura y desinteresada. El amor, la amistad que Jonatán pudo expresar definitivamente fue algo muy singular debido a la pureza de su origen. Jonatán, dice la Biblia, que amaba a David por la gran admiración que le tenía. Y si esto es algo digno de rescatar, ¿saben por qué? Porque en la mayoría de los casos en la actualidad, nuestra sociedad, las personas que nos conocen o que conocemos, podemos ver que cuando sucede un evento similar a esto, en la mayoría de los casos, en vez de surgir una gran admiración hacia una persona que ha llevado algún logro especial, surgen envidias, surgen comparaciones, surgen sentimientos como que de superioridad, cómo esta persona puede ser mejor que yo si yo tengo más experiencia, este es nuevo. Pero definitivamente la actitud es algo muy importante y esto es lo que cuenta en la mayoría de los casos. Dice la Biblia que Jonatán quiso mucho a David por la gran admiración que le tenía, y es a esto a lo que yo me refiero. Cuando Jonatán ve que David regresa con la cabeza de Goliat en la mano, lo quiso como cuando un soldado admira a otro soldado, cuando llega a quererlo, porque wow, pues es algo muy importante lo que acaba de hacer, es algo muy valiente, es algo que no cualquiera puede hacer. Entonces, él se dio cuenta de que había el tipo cabal de temple en este joven, y aunque Jonatán era el hijo del rey, era el príncipe Jonatán, era el heredero forzoso del trono, así es la sucesión en una monarquía. Leemos aquí en estos versículos que ya leímos, leemos que se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, ropa suya, su espada, su arco y su cinturón. Mientras yo leía este pasaje, bueno, ya lo he leído varias veces, pero anteriormente yo siempre me preguntaba, la Reina Valera de 1960 dice que le entregó su talabarte. Y es por eso que yo siempre recomiendo y les animo a que busquemos una versión que sea entendible a nuestra lengua, a nuestro idioma, al español que nosotros hablamos. Porque yo no sé si tú sabes qué quiere decir talabarte, ¿verdad? Y cuando buscas el significado de talabarte, te encuentras que es algo así como una fajilla que se utilizan, que utilizan los guerreros, que utilizan los soldados. Eso es el famoso talabarte. Bueno, ni tan famoso, ¿verdad? Porque yo no sé si tú ya habías escuchado esta palabra. Es un cinturón en el cual se ponen las armas, sirve para sujetar parte de lo que el soldado, el guerrero va a utilizar en la guerra. Esto se lo entrega Jonatán a David. Su cinturón traduce la Nueva Versión Internacional, que es la versión de la Biblia que nosotros leemos y que nosotros ocupamos aquí en Familia La Esperanza. Y la amistad de Jonatán, a partir de este momento, se demuestra como algo muy intenso. Jonatán seguramente le llevaba varios años de ventaja a David, no eran de la misma edad, y era algo así como que, bueno, no es posible, ¿verdad? Porque Jonatán, con su tiempo de experiencia, con tantas cosas que él ya conocía y sabía, cómo podía admirar a alguien más pequeño sin experiencia. Sin embargo, aquí se nos narra que fue así. Él mismo, Jonatán, llegó a quererlo y él mismo hubiera sacrificado su propia vida en cualquier instante con el objeto de preservar la vida de David o de tenerlo bien. De hecho, yo considero que Jonatán en algún momento llegó a considerar la vida de David que era mucho más valiosa que la suya propia y de que estaba dispuesto a exponerse al peligro para que David pudiera ser preservado. Bueno, esta es una gran historia que se narra en los capítulos desde el 18 en adelante, y parte del segundo libro de Samuel también nos narra
cómo sucedieron los hechos en los finales días de David, de Jonatán y Saúl, perdón, recordemos que el rey Saúl fue ungido por el profeta Samuel para ser rey. Sin embargo, el rey Saúl llegó a cometer muchas cosas que estaban en contra a lo que Dios mismo había establecido y ordenado. Empezó a portarse mal. Entonces Dios manda a Samuel a que unja al siguiente rey de Israel, y en este caso el profeta Samuel unge a David. Es una historia maravillosa. Yo te animo, te invito a que leas el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Vas a encontrar muchas historias interesantes. David había sido ungido como rey por el profeta Samuel. El reino entonces iba a cambiar. El reino ya no iba a continuar la dinastía del rey Saúl, sino ahora iba a pasar a la casa del rey David. Muy naturalmente, seguramente el joven príncipe Jonatán habría podido sentir primero envidia, luego odio contra Israel, porque ¿cómo era posible? Si mi padre es el rey, pues yo soy el siguiente rey, pudo haber pensado Jonatán. Pero aquí algo que me llama mucho la atención es que definitivamente Jonatán estaba atento a los dichos de Dios, a la palabra de Dios. Seguramente había escuchado al profeta Samuel en algún momento decir que el siguiente rey de Israel sería el joven David. Jonatán estaba consciente de esto. Y Saúl no podía soportar la idea de que otro hombre tomara el lugar que él ambicionó mucho para él mismo. Y aunque no merecía conservarlo, deseaba ver muerto a David. Y debido a que Jonatán se puso del lado de David, su amigo, no se puso del lado de su padre. En esta historia se nos narra que Jonatán fue muy fiel, que fue obediente para con su padre, pero aún así no abandonaría a su amigo David. A ver, ¿de qué se trata esto? Aquí se trata de ser sinceros, de ser leales, de ser honesto e íntegro. Yo siempre lo he dicho, podré querer mucho a mi familia, de hecho la quiero, a mis hijos, a mi esposa, y hay mucha gente muy querida para mí. Sin embargo, el hecho de que yo los quiera y vea de que están haciendo algo mal, no quiere decir que yo voy a estar de su lado, aun cuando están haciendo algo malo. Entonces fue lo que experimentó Jonatán. Él fue obediente y fiel a su padre, pero cuando vio que su padre estaba actuando muy mal en contra de David, que nada les había hecho, él sabía que no podía estar del lado de su padre. Así que él prefirió estar del lado congruente, del lado de la verdad, del lado correcto, con su amigo David. Entonces, Jonatán prefería estar frente al peligro de la jabalina de Saúl, se enfrentó a su padre antes de querer ponerle fin a la amistad que existía entre él y el siervo escogido de Dios. Jonatán definitivamente cumplió su promesa y fue fiel a David el resto de su vida. Y yo aquí les pregunto, ¿no creen ustedes que cuando nosotros leemos una historia como esta, como la de David y Jonatán, debería fomentarse o formarse en nosotros el deseo no tanto de tener un amigo así como Jonatán, sino más bien de ser un amigo así? Cualquiera podría desear egoístamente tener un amigo como Jonatán que esté dispuesto a dar su vida por ti, pero ¿quién desea encontrar a un David para poder ser un Jonatán para él? Es decir, a ver, yo ya sé de lo que fue capaz, el ejemplo que nos deja Jonatán, pero no, yo quiero que alguien así me trate de esa manera. Pero ¿por qué no nos proponemos tú y yo ser esos amigos, esos buenos amigos, leales, sinceros, honestos, íntegros? ¿Cuántos amigos tienes? ¿O cuántas amigas tienes? Hablando a las mujeres, ¿de qué manera los tratas o las tratas? Definitivamente, si tú dices yo tengo mis amigos,
Debes de tratarlos de la mejor manera, procurarlos, buscarlos, quererlos, servirles. Tristemente, el día de hoy vemos que en la mayoría de los casos queremos los beneficios, o yo quiero los beneficios para mí, que me traten bien, que me den ciertos detallitos, que me apoyen, que me ayuden. Pero cuando se trata de que yo debo de apoyar y dar y estar del otro lado, me es muy difícil querer hacerlo. Aquí la historia nos dice, la palabra de Dios nos dice, nos invita, nos recuerda que nosotros tenemos que ser esos buenos amigos. Definitivamente podemos experimentar un gran gozo, una alegría en la vida cuando hay una amistad verdadera de ambos lados. Y entonces el día de hoy yo te invito, busquemos esta virtud de una gran amistad. Dijimos, ¿verdad?, que la virtud de esta gran amistad es entonces pura y desinteresada. Acompáñame a ver la segunda característica. Característica de una gran amistad. En segundo lugar, es definir tu lealtad. Y aquí vamos a leer otro pasaje de este mismo libro de Samuel. Veamos lo que sucedió en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 9 al 15. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 9 al 15. Dice de la siguiente manera. Están platicando David y Jonatán, se han enterado de que ahora el rey Saúl ya no mira con buenos ojos a David. Y entonces la historia continúa. No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David le preguntó. Si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí, le dijo, David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana, a esta hora averiguaré lo que piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y ya no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De este modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Bueno, vemos una vez más en esta historia. En el momento en el que Jonatán se entera de que Saúl quería matar a David, tuvo que tomar una decisión. Y es aquí donde yo resalto esta característica de esta amistad. Es definir tu lealtad. ¿De qué lado vas a estar? ¿A quién vas a serle leal? Por un lado, Jonatán, yo creo que es algo así como cuando alguien dice, ¿verdad? Me encuentro entre la espada y la pared, ¿qué hago? No sé qué hacer. Por un lado, Jonatán sabía que debía obedecer a su padre, tenía que honrarlo, pero por el otro, le había hecho una promesa a David. Además, sabía que Dios apoyaba a David. Esto lo sabía Jonatán, y Jonatán definitivamente no quería estar en contra de los designios de Dios, de lo que Dios ya había ordenado y había establecido. Entonces Jonatán ya sabía que su padre había desobedecido, se estaba portando mal y por lo tanto decidió ser leal a David.
le advirtió del peligro. En este pasaje, en estos versículos que acabamos de leer, Jonatán le advierte del peligro a David, le dijo que se escondiera y habló bien de él a su padre. Vamos a ver lo que dice 1 de Samuel 19 del 1 al 6. Dice de la siguiente manera: Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado. Mañana escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, le rogó. Él no ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin ningún motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Pero definitivamente cuando una persona ya empieza a maquinar pensamientos terribles dentro de su mente, ya no es fácil de confiar, ya no es una persona confiable. Y esto es lo que estaba pasando con el rey Saúl. El rey Saúl le dijo a Jonatán: no, David ya no va a morir. Sin embargo, la historia nos dice de que Saúl siguió en sus planes macabros de querer acabar con David. Y esto Jonatán se lo hizo saber a su amigo. Y definitivamente las personas leales como Jonatán son dignas de admiración. Pero si admiramos a este hombre solo porque fue leal a David, probablemente perderíamos de vista lo más importante o el punto clave aquí. Para que Jonatán fuera leal a David, primero tenía que serle leal a Dios, que esto era lo más importante, mucho más importante que el hecho de querer él llegar a ser rey. Por eso Jonatán veía a David como a un amigo, no como un rival. Recuerda que Jonatán fue animado a seguir confiando en Dios. Estos dos amigos cumplieron este juramento que se propusieron hacer al decir: los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor. Ahora traslademos esto a nuestras vidas. El cristiano, el creyente, la persona que toma en cuenta la palabra de Dios, no solamente admira la lealtad en los demás. Esta persona misma es leal. Tú y yo tenemos que ser esas personas leales, leales a la familia, a los amigos, a los conocidos, a los hermanos en la fe. Ahora bien, ¿a quién debemos de ser leales por encima de todo? Definitivamente a Dios, y hacer lo que la palabra nos enseña. Esa lealtad nos hace felices de verdad, pero debemos recordar que tenemos que ser leales a Dios hasta en los momentos más difíciles. La lealtad definitivamente y sencillamente es no abandonar al amigo mientras se le ayuda, se le apoya en todo momento de su vida y más aún en los problemas. También la lealtad nos enseña que tenemos que respetar a alguien con autoridad, aunque creemos que no la merece. Un dato curioso aquí es que a los israelitas les costaba ser leales a Dios mientras Saúl fue rey. Aunque sabemos que Dios había escogido a Saúl, el padre de Jonatán, para ser rey, Saúl se volvió desobediente y fue rechazado. Esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 15. A pesar de todo, Dios permitió que siguiera siendo el rey y esto fue una prueba para todos. No era fácil ser leal a Dios cuando Saúl, que ocupaba el trono, estaba haciendo las cosas mal.
Pero ¿por qué entonces nosotros sabemos y nos damos cuenta que Jonatán se mantuvo leal a Dios? Jonatán definitivamente siempre fue leal a Dios y lo demuestra poco después de que su padre, el rey Saúl, desobedece a Dios. Los filisteos planeaban atacar a Israel con un ejército enorme. Y si quiero contarles esta parte de la historia de Jonatán, es porque es algo digno de rescatar. Cómo Jonatán demostró su lealtad a Dios mismo. Entonces, los filisteos planeaban atacar a Israel con un ejército enorme. Tenían 30,000 carros de guerra, mientras que los israelitas eran únicamente 600 soldados. Y solo Saúl y su hijo tenían armas. Los soldados no tenían armas, imagínense. Pero Jonatán no tenía miedo, ya que creía las palabras del profeta Samuel, cuando dijo: el Señor no rechazará a su pueblo por causa de su gran nombre. Primero de Samuel 12:22. Justo antes de atacar a un grupo de soldados enemigos, le dijo a su escudero, Jonatán habla: para el Señor no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Esto es algo definitivamente digno de recordar. Claro que no, para Dios no hay nada difícil. Dios puede hacer la obra con muchos o con pocos, dijo Jonatán. El día de hoy yo siempre recuerdo esto y yo les digo, hermanos, definitivamente para Dios no es difícil hacer esto en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Definitivamente podemos cuidarnos, podemos tener muchos cuidados, extremar precauciones, pero definitivamente Dios es el que da la última palabra. Ya sea que nos cuidemos mucho o que no nos cuidemos, definitivamente dependemos de Dios. Y esto es lo que Jonatán estaba diciendo. Con esto no quiero decir que no nos cuidemos, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes y sensatos y sí tenemos que aplicar las medidas de seguridad necesarias. Entonces, cuando Jonatán le dice esto a su escudero, es porque entre él y el escudero tenían que atacar y comenzar el enfrentamiento. Entre los dos, entre Jonatán y su escudero, derribaron a unos 20 enemigos. Y dice la Biblia en esta historia que la tierra comenzó a temblar y se produjo un pánico enorme entre este ejército enemigo y que acabaron peleándose entre ellos mismos. Jonatán tuvo fe y el Señor lo bendijo con esta gran victoria que pudo experimentar definitivamente porque él confiaba en Dios. Y esto es algo digno de admirar. ¿Para quién va a ser tu lealtad? Primeramente, tiene que ser hacia Dios. Pero si tú eres leal a Dios, vas a ser leal a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos, a cualquier persona con la cual tú te relaciones. Entonces, evitemos este tipo de amistades o relaciones patológicas donde alguien quiere ser servido. Yo quiero los beneficios únicamente de la amistad, pero no servir al otro. En la verdadera amistad tiene que haber reciprocidad. La verdadera amistad tiene que ser de las dos vías. Debe haber un deseo de servicio mutuo. Esto es lealtad. Para terminar esta historia, pasó mucho tiempo y pues estos dos grandes amigos, estos dos buenos amigos, vivieron muchas experiencias, vivieron diferentes situaciones, pero pues toda historia termina también en algún momento. Cuando David se entera de la muerte de Jonatán, que fue atravesado por las flechas de sus enemigos, dice la palabra de Dios que quedó desconsolado. Este hombre bueno, compasivo, se lamentó también por la muerte de Saúl, y Saúl que fue su enemigo, no porque David quería o quisiera tener enemigos, ¿verdad? Sino porque Saúl la agarró en contra de David. Pero David siente mucho la muerte de Jonatán y de Saúl también. Se lamenta por la muerte del rey, quien le había causado tanto sufrimiento. Y David escribe una canción de duelo por Saúl y Jonatán. Y quizás las palabras más emotivas son las que dedicó a su querido consejero y amigo. Le dice: ¿cuánto sufro por ti, Jonatán? Pues te quería como a un hermano más. Más preciosa fue para mí tu amistad
que el amor de las mujeres, la amistad, se basa en un pacto explícito o implícito, un pacto que implica el cumplimiento de las más básicas características de la amistad, como son el amor, la incondicionalidad, servicio, la gratitud y la lealtad. Recuerda, las características de una gran amistad, en primer lugar, es pura y desinteresada. Segundo lugar, las características de una gran amistad es definir tu lealtad. La amistad, amigos, hermanos, familia, la amistad es algo que se vive con expresiones de este tipo. Quiero invitarte a que te propongas, a que nos propongamos ser leales como Jonatán, ser leales a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Aunque veamos que cometen errores, tenemos que tratar de conservar la amistad. No persigamos metas egoístas, pase lo que pase, seamos leales a Dios. Así alegraremos su corazón y seremos felices. Podemos estar seguros de que Él siempre hará lo que sea mejor para nosotros y nos cuidará. Estamos terminando ya este mes. Nos queda únicamente esta semana que sigue y terminaremos nuestra serie de sermones del amor y la amistad. Yo quiero invitarte a que pongamos en práctica todo esto que hemos aprendido, que hemos escuchado. Dios mismo sabrá recompensar la fidelidad hacia Él. Acompáñame a orar y pidámosle a Dios que siga bendiciendo nuestras vidas y que nos ayude a continuar en este camino en el cual nos encontramos. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra que siempre nos recuerda lo que debemos hacer. Gracias por haberla dejado para que nosotros pudiéramos encontrar ese camino por el cual debemos vivir. Gracias por estar con nosotros en este momento. Te agradecemos porque siempre has sido fiel y nos mantienes con vida y salud hasta el día de hoy. Gracias por este gran regalo de la amistad que nos has dejado, que nos has dado. Ayúdame y ayúdanos a todos los que estamos el día de hoy escuchando este mensaje a poder ser esos buenos amigos, a poder ser esas buenas personas que el mundo necesita. Queremos obedecerte, queremos servirte y queremos demostrarlo siendo buenos amigos. Gracias por escucharnos. Te agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Bien, hermanos, buenos días. Gracias por su atención a nuestra predicación. Le damos gracias a Dios porque estuvimos muy atentos a ella. También les suplico a los hermanos que hoy ya ha llegado el momento de las ofrendas, que los invito a todos para que pues todos los hermanos pues ofrenden y diezmen, porque la iglesia siempre ha tenido necesidades. Y por eso, mi Dios, vamos a hacer una oración para que todos los hermanos estemos juntos y escuchemos y recibamos las bendiciones de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por este nuevo día de vida, Señor. Te agradecemos por la salud, por todo lo que haces por nosotros. Te suplicamos, mi Dios, que nos protejas, nos cuides, Padre Santo, porque tú eres el único, mi Dios. Tú eres el único que puede hacer maravillas en nuestras vidas, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Amén.
y morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Eres grande, oh Dios, digno, digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Estamos llegando a la parte final de esta transmisión el día de hoy. Y si aún no has compartido este enlace, yo quiero animarte, quiero invitarte a que lo hagas. No es muy difícil y tampoco es tardado. Apóyanos difundiendo la palabra de Dios de tal manera que más personas puedan escuchar y puedan ser bendecidas. Yo espero que tú te la estés pasando muy bien, al igual que yo. De todos los días de la semana, el día domingo es el día que ocupamos para precisamente reunirnos y poder juntos escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, pero también cantarle, también leer su palabra, también tener comunión entre nosotros. Déjanos saber desde dónde nos escuchas, desde dónde te conectas con nosotros en la caja de comentarios, y también te invitamos y te animamos a compartir tus motivos de oración, y a nosotros nos dará mucho gusto el poder orar por ti, por tu familia, por la necesidad que tú consideres necesaria poner y compartir con nosotros. Te invitamos a darte una vuelta a través de nuestras redes sociales, como lo son Instagram, Facebook y YouTube. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, yo te animo y te invito a que lo hagas.
En nuestro canal de YouTube ponemos videos, compartimos material que también puede ser de bendición y edificación para tu vida. Definitivamente. Acompáñame y oremos agradeciéndole a Dios por esto. Otra manera también que nosotros hemos implementado para continuar difundiendo la palabra de Dios son nuestras reuniones de oración, que las tenemos todos los miércoles a las 8 de la noche por Google Meet. Si tú quisieras integrarte a esta reunión de oración, nos dará mucho gusto contar con tu presencia. Comunícate con nosotros y nosotros con mucho gusto te mandamos el enlace para que tú puedas hacerlo. También todos los días por WhatsApp compartimos una reflexión diaria que pueda ayudarte a poder meditar en la palabra de Dios. El pan diario es una reflexión diaria que se deposita en un grupo de WhatsApp, y si tú quisieras recibirla también, haznoslo saber, déjanos tu número y con mucho gusto compartiremos la palabra de Dios también contigo. Oremos. Bendito Dios, cuántas gracias te damos el día de hoy, porque nos das la vida y la salud, nos das la bendición de conocerte, nos das la bendición de poder tener amigos. Gracias, gracias Padre Santo, porque esto es un regalo maravilloso que tú nos has dejado. Te ruego, Dios bendito, que nos ayudes para que esta semana que estamos iniciando sea una semana donde podamos lograr cada objetivo, cada meta trazada. Podamos cumplir todos con nuestras responsabilidades, las responsabilidades que tenemos en nuestro diario vivir. Ayúdanos a ser leales a ti y a tu palabra. Ayúdanos a seguir compartiendo también nuestra fe. Ayúdanos a compartir con aquellas personas que aún no te conocen. Sigue tocando los corazones, sigue tocando las mentes de las personas para que quieran escucharte, para que se decidan a obedecerte. Gracias por todo. Nos encomendamos a ti, Padre nuestro, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.